Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Estamos ya domingo 8 de junio, fiesta de Pentecostés, donde recordamos la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos que se encontraban en aquel aposento alto, marcando así el inicio de la iglesia cristiana. Nosotros hemos estado recibiendo durante todas estas semanas atrás una serie de predicaciones y enseñanzas denominadas Rumbo a Pentecostés, donde hemos aprendido cuán importante es el mantener una íntima relación con el Espíritu Santo de Dios. En una de las enseñanzas lanzamos la pregunta a todos los hermanos presentes, les preguntamos, cuando usted escucha la palabra Pentecostés, ¿qué se le viene a mente? Y muchos coincidieron que cuando escuchan la palabra Pentecostés, automáticamente la asocian con un grupo de cristianos que alaban a Dios de una manera alegre, de una manera efusiva, que baten las manos, levantan las manos, que dan gritos de júbilo. Y está bien, porque a mí también me gusta alabar a Dios de esa manera. Pero lamentablemente hoy en día muchos está poniendo la mirada en las manifestaciones y no en el verdadero propósito para el cual llegó el Espíritu Santo. Si nosotros leemos los últimos capítulos de los evangelios, donde Jesús comisiona a sus discípulos, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión, vemos que el mandato de Jesús fue el de ir y predicar el evangelio. Y el mismo libro de Hechos de los Apóstoles hace una referencia a este mandato. En Hechos 1:2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado un mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros vemos el contexto del capítulo 1, del capítulo 2, donde se promete el Espíritu Santo, donde los discípulos están esperando la llegada del Espíritu Santo, y en el capítulo 2, donde llega ya de una vez ese consolador, esa promesa se cristaliza, nosotros vamos a ver que el contexto de cada uno de estos es un contexto de predicación y de enseñanza. En el capítulo 2 nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el capítulo 2, versículo 5 dice que moraban en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y si usted lee ahí, hay un listado de todas esas naciones, de todas esas personas que hablaban un idioma diferente. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Y qué era lo que les oían hablar? Dice que estaban ahí cretenses de Panfilia, árabes de Egipto. Dice que todos estos decían y estaban atónitos y se decían, ¿cómo estos hombres, siendo galileos, nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas? ¿Y qué era lo que le oían hablar? Las maravillas de Dios. Es decir, que luego de que los discípulos estuvieron con Jesucristo durante todo el tiempo que Él tuvo su ministerio aquí en la tierra, aprendiendo de Jesús cómo Él oraba, cómo Él predicaba, cómo enseñaba, cómo sanaba, cómo conectaba con las personas, Jesús les dice, esperen, porque ustedes necesitan el poder y la autoridad. ¿Pero para qué? Para poder de pronto ver cuál es el más ungido, cuál es el que tiene más unción. No, hermanos. Según los contextos que hemos analizado, el Espíritu Santo llegó a esos 120 para capacitarlos, para predicar el Evangelio, para contar de las maravillas de Dios, para ser testigos de lo que Jesucristo había hecho. Por eso es que en el capítulo 2 del discurso de Pedro, vemos que él da un
mensaje cristocéntrico, de lo que Cristo había hecho, de quién era Él, un varón aprobado por Dios, de lo que había hecho, cómo había enseñado, cómo había hecho milagros, de lo que Él entregó su vida, de su muerte en la cruz y luego de su resurrección. Al escuchar esto, dice que mucha gente preguntaron, ¿qué podemos hacer nosotros? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Pero si usted lee en el capítulo anterior de Hechos, en el Evangelio de Juan, dice que el día en que Cristo resucitó, ese mismo día, por la noche, dice que estaban reunidos todos los discípulos a puerta cerrada. ¿Por qué? Y el mismo texto nos da la respuesta. Porque dice que tenían miedo de los judíos. Es decir, esta gente no iba a predicar porque estaban preocupados por su seguridad, porque estaban atemorizados, porque tenían temor. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, se cumplió la promesa del Padre, tuvieron la autoridad, tuvieron el poder para levantarse y comenzar a predicar las verdades del Dios eterno, para poder predicar y ser testigos de Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios llegó para capacitarnos para ser testigos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue cumpliendo esa misma función, aparte de varias otras cosas más que hace en nuestras vidas el Espíritu Santo. Una de las principales es el de capacitarnos para nosotros poder extender el reino de Dios y su justicia. Si usted aún no mantiene una relación con el Espíritu Santo, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, le animo a que busque la intimidad y pida al Padre en el nombre de Jesús ese regalo maravilloso que nos ha sido prometido y que ya nos ha sido entregado. Que el Señor me les bendiga, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de vosotros. Bendiciones.